Hola a todos, este video es el número 3 de estos tutoriales que les estoy subiendo para que ustedes puedan aprender cómo conectarse a SQL Server desde aplicaciones Visual Studio y viceversa. En el video número 1 explicamos cómo poder cargar datos desde SQL Server hacia Visual Studio. En el video número 2 les expliqué cómo almacenar datos nuevos, ¿verdad? Desde Visual Studio hasta SQL Server. En este video número 3 voy a explicar cómo poder editar información. O sea, yo tengo que estas maderas que están acá, yo debería poder seleccionar una madera, ¿verdad? Y poder eh, abrir, o más bien lo que quiero es abrir otro formulario para editar solamente la información de esa madera, ¿ok? Hay varias formas de hacer o editar la información, ¿verdad? Yo realmente prefiero esta en la que yo abro otro formulario con la información que quiero editar y la puedo editar ahí nada más de forma individual. Puede ser que ustedes encuentren en internet recursos para editar la información en el mismo formulario. Aquí pudiéramos agregar un panel donde cuando yo le doy editar aparezca el panel y pueda editar aquí mismo la información. Eso es dependiendo como ustedes quieran, ¿verdad? Realmente la forma visual en la que lo hacen va a ser diferente en cada proyecto, ¿verdad? Y también depende de las necesidades de cada aplicación. Pero yo en este caso lo que voy a hacer es, yo voy a seleccionar una madera y cuando le voy a dar editar acá, la idea es que se me abra este otro formulario que yo hice aquí de editar madera con la información propiamente de la madera que voy a editar. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a agregar acá, bueno, aquí yo tengo el nombre de la madera, el costo, el precio y el tipo de madera. También voy a agregar otro campo donde se me seleccione más bien o donde me aparezca el ID de la madera, ¿verdad? El ID de la madera que voy a editar. El ID de la madera es un campo más bien, nosotros no deberíamos editar la llave, o sea, el ID de la madera, porque eso nos provocaría muchos problemas si tuviéramos ya relaciones foráneas relacionadas a esa llave primaria, ¿verdad? Entonces, no, a mí no me gusta realmente tener que estar editando las maderas, por lo tanto aquí lo que voy a hacer es agarrar un label. Cuando este formulario me levante, aquí se me pinte en este label que está acá, en este label 7, el ID de la madera, ¿verdad? Voy a poner unos dos puntos acá y aquí voy a poner nada más un signo de pregunta que es cuando el formulario carga, va a pintar aquí el ID de la madera, de forma de que yo no pueda editar ese ID de madera, sino que quede de forma solamente lectura, ¿ok? Esto sí se va a aparecer aquí el nombre de la madera, el costo, el precio y el tipo de madera. ¿Ok? Esa es la estrategia. Vamos a ir a la implementación. Antes de eso, bueno, yo necesito, la idea de esto es que cuando yo seleccione una madera, le dé clic acá y se me abra este formulario que está acá. Muy bien, eso está bien. Sin embargo, estos datos actualmente no me están jalando el ID de la madera. Recordemos la consulta que teníamos aquí arriba, esta que está aquí, que es esta misma que está aquí en el SQL Management Studio. Vean que yo en esta consulta no estoy jalando el ID de la madera, ¿verdad? Entonces yo necesito modificar un poquito esa consulta para que me jale el ID de madera. Voy a poner aquí el PKID de madera para que me jale también en otra columna el ID de esa madera. Muy bien, ahí está. Entonces voy a agarrar esta consulta que está acá, ¿ok? Con mucho cuidado y voy a seleccionar aquí esta consulta que era en el formulario de inicial, ¿verdad? En el procedimiento o subrutina de cargar datos. Esta era la consulta que me carga el list view. Entonces lo que voy a hacer es modificarla y pegar la nueva consulta. Realmente no estoy haciendo nada más que agregando otro campo que es el ID de la madera. Muy bien. Voy a hacer un truco aquí.
esto que voy a hacer es personal, digamos, me gusta hacerlo y cada quien podrá implementarlo de otra forma. Lo que voy a hacer es que a mí no me gusta que salga aquí la llave, ¿verdad? O el ID de la madera en este list view. Lo que voy a hacer es que se agregue, pero de forma invisible. O sea, el usuario no va a ver el ID de la madera, va a seguir viendo estos mismos campos que estén acá. ¿Cómo hago eso? Bueno, vean. Recordemos que aquí, nada más para recordar, tengo 4 columnas agregadas, ¿verdad? El nombre, costo, precio y madera. Eso lo voy a dejar así, no lo voy a tocar. Pero en el código, recordemos que aquí en la parte de el while, en el reader, él está cargando en los list views, en el list view, la información. Entonces lo que voy a hacer es agregar otra columna que está acá, ¿ok? Obviamente con el ítem 4. Y entonces aquí lo que está haciendo es agregando en el list view una columna de forma invisible. Entonces agrega en el list view una columna de forma invisible con el ID de la madera. Ok, excelente. Entonces lo pongo ahí y se va a agregar de forma invisible. Voy a correr esto para que ustedes vean que el programa sigue funcionando y ahí está de forma invisible el ID de la madera. No en esta columna, sino en un registro que ni siquiera se ve. Ok. ¿Cómo sé que está jalando bien el ID de la madera? Bueno, este botón de editar que está acá, lo que va a hacer es primero saber cuál es la fila que estoy seleccionando, ¿verdad? Y después saber cuál es la columna, el texto de la columna donde viene la llave. En otras palabras, yo aquí tengo 4 columnas, ¿verdad? Empezando por la 0, 1, 2, 3. Entonces yo necesito primero saber cuál es la fila que estoy seleccionando y agarrar en una variable o guardar en una variable el contenido de la columna 4 de esa fila, ¿verdad? Recordemos que la columna 4 está ahí de forma invisible. Entonces le voy a dar editar y yo aquí tengo un comando, ¿verdad? Dim, ¿verdad? Para crear una variable, ID de madera, es una variable de tipo string y vean lo que le pongo de valor. ListView1.selectedItems 0.subItems 4. ¿Por qué selected item 0? Bueno, cuando yo le doy clic a cualquier elemento de list view, si yo le doy clic en cualquier elemento de estos, esto es un list view.selected items, ¿verdad? En este caso solo estoy seleccionando una, pero yo puedo seleccionar aquí varias columnas presionando la tecla control. En otras palabras, yo le digo al programa que el primer registro que seleccioné, ¿verdad? En la posición 0, en la columna 4. Recordemos que la columna 4 es la columna donde está la llave, ¿verdad? Que se está pintando de forma invisible, ¿verdad? Entonces, recordemos por qué es la 4, porque esta empieza en 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, estoy guardando en una llave esto, ¿verdad? Además, voy a crear en este formulario que está aquí, voy a crear una variable de tipo public, ¿verdad? Recordemos que las variables de tipo public a nivel de clase son variables que yo puedo acceder o modificar desde otros objetos, desde otros formularios. Eso es lo que nos dice la teoría. Ok, más que todo es para que cuando yo pueda o cuando este formulario carga, yo voy a hacer una consulta basado en este ID de madera, ¿verdad? En esta, eh, más bien cargar la información, ¿verdad? Filtrando solamente por este ID de madera que le estoy mandando como parámetro desde otro formulario. Ok, entonces lo que hago es esto. Yo ya declaré esta variable de tipo public acá, public ID de madera as string. Entonces desde este formulario simplemente estoy mandándole, ¿verdad? frm editar madera, que así es como se llama el formulario, punto pkid de madera, que es la variable pública. Asígnele este valor que es el ID de madera que estoy seleccionando acá. Después le estoy diciendo a ese formulario que se muestre y que se esconda este. ¿Ok?
¿Por qué no le pongo close aquí, en mi punto close? Porque si recordemos que, bueno, en este ejemplo, este formulario es el formulario inicial. Si yo cierro este formulario, que es el formulario inicial, entonces se me cierra todo el programa. Ni siquiera se me va a ver este formulario aquí. Entonces, por eso yo les enseñé a hacer un menú principal. Ustedes hacen un menú principal, ¿verdad? El menú principal siempre va a estar ahí visible y la única vez que ustedes lo cierren, se cierra todo el programa. Por eso estoy utilizando este comando mi.hide, que lo que hace es simplemente minimizar o esconder ese formulario. Ok, entonces eso es lo que voy a hacer. Ahora, ¿por qué lo meto en un try catch? Bueno, simplemente lo meto en un try catch porque cuando yo corro esto, la idea es que si el usuario no selecciona nada y le doy editar, entonces aquí se me va a pintar este error. Por favor, seleccione la fila a editar. Este mensaje, ¿de dónde sale? Este mensaje es en el catch, ¿ok? Pongo un message box en el catch que por favor seleccione la fila a editar. Muy bien. Ok, entonces, jalo la variable ID de madera, ¿verdad? La asigno en la variable pública de este otro formulario y muestro ese formulario. Ok, ¿qué va a venir en este formulario? Este formulario va a tener, así como en el formulario inicial, en este 1, tengo que importar la librería, ¿verdad? De SQL Data Client para poder jalar los datos de SQL. Creo la variable, bueno, que ya tenía. Tengo una, igual que en el formulario anterior, tengo una variable con que es un SQL connection y va a ser igual al el string de conexión que yo le creé, ¿verdad? Eso no cambia, eso lo dejo. Si yo tengo una misma base de datos para todo el programa, solamente tengo que poner esta línea de código en todos los formularios y listo, ¿verdad? No tengo que hacer nada más. Voy a crear una rutina, ¿verdad? Esa rutina o este método de cargar datos va a ser igual al otro. La única diferencia es que vean que aquí voy a hacerlo un poquito más chiquitito para que ustedes vean toda la consulta. Esta consulta que está acá de cargar datos es la misma que está hasta aquí, es la misma que está en el formulario anterior. La única diferencia es que ahora aquí estoy filtrando, estoy poniendo que también me dé o que me dé solamente un registro, que es el registro con eh, la llave o la madera que voy a actualizar, ¿verdad? Cuando yo hago este tipo de comandos, ¿verdad? Yo me tengo que asegurar de utilizar la llave para hacer el filtro, ¿verdad? Si yo no utilizo la llave para hacer el filtro, entonces puede que me retorne más de un registro. En otras palabras, vean, voy a tirar este comando. Si yo no hago el filtro contra la llave y hago el filtro, por ejemplo, contra el costo, ¿verdad? Me pueden salir registros, más de un registro. Por ejemplo, si yo pongo, si el costo sea igual a 3000, no sé. Entonces aquí obviamente me van a decir todas las maderas que tienen costo 3000, ¿lo ven? Por lo tanto, es muy importante que cuando nosotros hagamos un filtro, lo hagamos casi siempre contra la llave, ¿verdad? Porque recuerden que la llave es única, no se puede repetir una llave primaria en una tabla, entonces si yo hago este filtro contra la llave, solo me va a retornar un registro y eso es lo que quiero. Por eso es que nosotros estamos declarando aquí una llave, un public ID de madera que viene del otro formulario como parámetro. Ok. Entonces ese es el comando. El comando es básicamente el mismo, pero con un filtro más. Y el comando que está, los comandos que vienen son los mismos que había explicado. Abro una conexión a la base de datos, creo un data reader, ¿verdad? Este while siempre tiene que estar aquí, mientras el reader, eso es como para decir mientras la consulta tenga más resultados, ¿verdad? En este caso solo va a tener una, por la razón que ya expliqué anteriormente. Y lo que hago es que pinto entonces, lo que voy a hacer es pintar en el textbox 1, ¿verdad? El primer resultado. ¿Cuál es el primer resultado? El primer resultado es el nombre, ¿verdad? El nombre de la madera. Entonces acá, en este textbox que está aquí, que se llama textbox 1, ¿lo ven? Se va a pintar
el resultado de la consulta en la primera posición, ¿verdad? Ok. El numeric up down 1 también y el numeric up down 2 así de forma dinámica. ¿Qué necesito también? Como yo aquí estoy trayéndome el ID de la madera, yo el ID de la madera lo quiero pintar en este label 7 que está acá. Entonces en este label 7 voy a llegar y decir label 7.text es igual a el reader en cuál posición. Vamos a ver, 0, 1, 2, 3, 4, en la posición 4. Ok, es muy importante hacerlo así. Vamos a ver, perdón, reader.item en la posición 4. Por último, nada más es de mandar a cargar este formulario, ¿verdad? Perdón, a mandar en el evento load, como había explicado en los videos anteriores, mando a llamar al método que acabo de crear de cargar datos y con eso me debería servir esa parte. Ok, voy a probarlo. Ok, si yo no selecciono nada me dice error. Voy a seleccionar el registro Guanacaste y le voy a dar editar. Y aquí se me está pintando en Guanacaste 2000, 4000 duro. Vamos a ver, Guanacaste 2000, 4000. Ok, aquí hay un detalle, ¿verdad? Todavía yo no he configurado de que se me vean cuál es la madera que yo ya había seleccionado, cuál es el tipo de madera más bien. Vean que el resultado que me está arrojando es realmente este combo box que ya les había explicado cómo cargarlo. Este combo box tiene una particularidad, ¿verdad? Que me va a arrojar los resultados tal y como vienen aquí. O sea, me tira, ese combo box es como decir, me tira un select asterisco from tipo de maderas. Realmente ese combo box lo que me tira es esto. No me lo tira más bien como en orden. ¿Qué es lo que yo quiero? En otras palabras, lo que quiero es que cuando yo cargue, voy a parar esto. Lo que quiero es que cuando yo, por ejemplo, selecciono Gavilán y le doy a editar, aquí, aparte de que me vengan todos los registros del tipo de madera, se me seleccione suave por defecto, porque es el tipo de madera que el usuario necesita. Entonces voy a hacer eso para ver, eh, para que ustedes vean cómo es que se hace. Ok, aquí lo que tengo que hacer es otro truco. Voy a crear, bueno, voy aquí en este formulario, editar madera, voy a crear otra variable pública, ¿verdad? Que se llame el ID, ¿verdad? Eh, ID tipo de madera. Ujú. Voy a declararla de tipo string. Ok. En este formulario que está acá, ¿verdad? En el formulario de editar, perdón, de formulario 1. Ok, formulario 1. Voy a editar la consulta para que además del ID de madera también me mande el ID de tipo de madera, ¿verdad? O sea, en esta consulta que está acá también pongo una coma y me mande el ID de tipo de madera, que sería esta consulta que está acá. Vamos a ver, listo, el ID de madera y el ID de tipo de madera. Ok, voy a agarrar esta consulta y la voy a pegar acá. Vamos a ver, pegar aquí. Ok, la pego ahí, listo. Ok, y voy a agregar otra columna fantasma en el list view. Ok, voy a agarrar este código que está acá. Voy a agarrar otra columna fantasma que es el ID de tipo de madera. Ok, voy a ver si eso funciona. No debería afectarme nada y ahí está. Muy bien. Ok, ¿qué voy a hacer con ese ID tipo de madera? Yo se lo tengo que mandar como parámetro al formulario número
2, ¿verdad? De editar madera. Entonces voy a crear aquí, bueno, aquí ya había creado el ID tipo de madera, madera, ok. Yo se lo voy a mandar como parámetro a este formulario, ¿verdad? Entonces voy a ir a decir que creo otra variable, un ID tipo de madera, y va a ser igual al listview1 igual, punto selected items, ¿verdad? Punto subitems, en este caso sería la 5 porque es la columna nueva, ¿verdad? La columna que sigue. Ok, entonces voy a ir a decirle entonces a sfrm editar madera punto id de tipo de madera, que es una variable pública, va a ser igual a esta id tipo de madera que está acá. Vamos a ver qué pasó aquí. Ok, ahí está. Le estoy mandando ese parámetro nuevo. Listo. Una vez que le mando ese parámetro y ese formulario carga, ¿verdad? Aquí ya se me está editando este tipo de madera. Ok. A la hora de que esto carga, yo necesito también decirle a el formulario, al combo box 1 en este caso, que es el que va a tener el ID tipo de madera, que me ponga el selected item, ¿verdad? Igual a el ID tipo de madera. En otras palabras, vean, en este, en este query, digamos, si yo tiro un query por los tipos de madera, vean que los tipos de madera en este caso empiezan por 1, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces yo le puedo pasar como parámetro que me seleccione el ID de tipo de madera, ¿verdad? Y él me lo va a ir a pintar allá en el combo box. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo agarro aquí y entonces aquí en la parte de cargar, este procedimiento que está acá, este se me autogeneró cuando yo estoy pintando, o sea, se genera cuando yo hago esto, cuando pongo los elementos enlazados a datos. Entonces, eso se autogenera, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo llenando ese combo box. Entonces, lo que voy a decirle es que ahora, este, que aquí lo que entonces le voy a poner sería, eh, ok, una vez que, una vez que levanta ese código que está ahí, ¿verdad? El combo box, le puedo decir al combo box 1.selected index, ¿verdad? Que significa cuál es el índice que se ha seleccionado, va a ser igual a esa variable ID tipo de madera, ¿verdad? Ahora, es importante que vean que aquí tengo que ponerle -1. ¿Por qué -1? Bueno, recordemos que el ID de tipo de madera empieza en 1, ¿verdad? Pero los índices de los combo box, al igual que los list views, al igual que casi todo, como esto es una lista, ¿verdad? Entonces, el índice inicial es 0, ¿verdad? Entonces, si aquí el ID tipo de madera sería el ID tipo de madera 1, entonces va a ser la primera elección del combo box. Entonces aquí le pongo -1. En síntesis, este truco que está acá me va a permitir a mí eh, hacer lo que quiero, ¿verdad? Esto es porque obviamente esto, la importancia de tener campos autonuméricos que empiezan en 1, es eso, que me permite a mí eh, realizar trucos como este para poder seleccionar eh, los campos del combo box. Ok, voy a probar si esto me sirve. Voy a darle a iniciar. Y entonces aquí ustedes tienen, por ejemplo, este plywood que es de tipo madera especial. Le voy a dar editar y ahí está. Plywood 4000, 6000, madera especial. Genial. Ok, voy ahora entonces a hacer lo último que me queda, que es una vez que el usuario le dio editar, ¿verdad? Edita la información y le da guardar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ok? Listo. Ok. De hecho es fácil porque yo ya tenía un código parecido de insertar datos en la base de datos, que sería el de este botón que está acá.
De hecho, voy a utilizar este mismo código que está acá, el botón de ingresar, ¿verdad? Voy a agarrar todo el código y lo voy a reutilizar en ese botón que está ahí, ok, en este de guardar. Voy a pegarlo aquí. Vean que hace la validación que si el textbox 1 y los numeric up downs están vacíos, que corrija los datos, eso lo expliqué en el video anterior. Esto de los agregar en el list view no lo voy a utilizar, todo esto lo borro. Lo que sí necesito es las variables value y texto, ¿verdad? Del combo box. Ok, voy a crear una variable que se llame, o que más bien que me diga el nombre de la madera, ¿verdad? Dim nombre es de tipo string y es igual al textbox 1.text, ¿verdad? Tengo los otras dos variables que son el costo y el precio. Entonces, dim costo es de tipo integer, ¿verdad? Dim es igual al numeric up down 1.value. Y el precio es igual al ok, es igual al numeric up down 2.value. Ok, ¿qué tengo que hacer con esto? No tengo que agregar en la base de datos. Aquí más bien sería actualizar la base de datos, ¿verdad? En este caso, el comando debería primero probarlo acá. Voy a hacer un update, ¿verdad? Que en este caso sería el update de la tabla TBL maderas. Entonces voy a hacer un query aquí para ver cuáles son los campos. Entonces update TBL maderas. Entonces le digo que por favor setee el nombre igual al parámetro que vaya ahí, nuevo nombre, no sé, coma, el costo igual, pongámosle 3000, coma, precio igual 5000, where, la llave, ¿verdad? PKID tipo madera. Bueno, también el ID tipo de madera, FKID tipo de madera igual, pongámosle 1, donde la llave sea igual a 1. Que voy a ponerle aquí pilón fino para que actualice ese registro. Igual, este query me debería servir. Ok, listo. Entonces voy a agarrar, vean que ahí me actualizó la misma información, no importa. Voy a agarrar este query y lo voy a pegar acá. Entonces en este caso es un query hasta aquí. Voy a pegar eso ahí. Ok, tengo que empezar entonces a reemplazar aquí por las variables. En este caso, nombre va a ser igual a nombre, ¿verdad? Costo es igual a la variable costo. Ven, si yo sigo esto al pie de la letra, no debería tener problemas. Precio es igual a la variable precio. El ID tipo de madera va a ser igual a la variable value. Entonces aquí sería value. Value. Y aquí donde el ID PKID madera es igual a 1, aquí tengo que cambiar por esta variable que está acá, que es la variable pública, PKID madera. Entonces aquí nada más la cambio.
Aquí nada más hace falta poner un ampersand y poner el PKID de madera. Muy bien, así es como me queda la consulta. Actualice TBL maderas. Nombre es igual a nombre, costo igual a costo, precio, ID tipo de madera, donde el ID PKID de madera es igual a PKID de madera, la variable conexión. Listo. Esto me debería ejecutar y actualizar la base de datos. Ok. Una vez que yo actualice la base de datos, debería decirle un mensaje al usuario que diga base de datos o el registro, más bien algo así como el registro se actualizó correctamente. Quiero cerrar este registro, ¿verdad? Le digo, o más bien este formulario, mi.close, y que el formulario inicial se vuelva a pintar. Ok, form1.show, para que entonces, una vez que actualizo el registro, se me cierre ese formulario y me abra el formulario de las maderas. Ok, voy a probar eso para ver si es cierto que lo que estamos hablando aquí es cierto. A ver qué hace falta. Vamos a ver, vamos a actualizar esta madera cedro. Dice que el precio es muy alto con respecto al costo, entonces voy a actualizar el costo. Ven que hay de tipo duro. Ok, voy a actualizarlo aquí, editar. Dice que es el ID de madera 5, el cedro 1500, el precio lo voy a poner en 4000 y digamos que ya no quiero que sea duro, sino que sea semiduro. Guardar. Y dice que el registro se actualizó correctamente. Vamos a darle OK. Y voy a ir a ver que entonces que el cedro, en este caso todavía dice que está en duro. Eso es un detalle que vamos a corregir acá. Recuerden que cuando yo le di aquí editar, aquí me está haciendo un hide, ¿verdad? En este caso, eh, todos los elementos que habían en el list view se quedan como estaban, o sea, no cambian. Lo que yo tengo que hacer es refrescar ese list view. ¿Cómo hago eso? Bueno, en este caso, tengo que ir a poner primero ese list view que sea público, ¿verdad? Eso lo hago aquí en la propiedad del list view que se llama modifiers, ¿verdad? Modifiers es como la accesibilidad que tiene. Entonces lo voy a poner en público, ¿ok? Y entonces cuando yo cierre o actualice, ¿verdad? Le doy guardar. Cuando me abra ese formulario, form1.show, simplemente le voy a decir que por favor form1.listView.items.clear, ¿verdad? Para que se me borre todos los elementos que están acá. Otra cosa que tengo que hacer es en este formulario poner este método que está acá de cargar datos como public, ¿verdad? Entonces le voy a poner public acá. Y igual, desde este formulario que está aquí, lo mando a llamar. Entonces form1 punto cargar datos. ¿Qué se hizo? Cargar datos. Entonces, en otras palabras, ¿qué hace esto? Cierro este formulario, muestro el formulario primero que tenía, le doy aquí un punto clear para que borre todo y que lo vuelva a cargar. De esta forma me debería de funcionar el, el problema. Vamos a ver. Tengo aquí, por ejemplo, voy a actualizar este que está acá de... Puede ser este Guanacaste 2000-4000, editar. Guanacaste 2000-4000 semiduro. Ok, voy a ver Guanacaste 2000-4000. Quiero actualizar que aquí valga 2500 y que el precio sea 4500 y que el tipo de madera sea especial. Voy a darle guardar, se actualiza en la base de datos y voy a revisar y sí, efectivamente 2500, 4500 y el tipo de madera especial. Ok, de esta forma concluye el video. Espero que les haya sido de utilidad estos 3 videos que les subí. Que ojalá que lo pongan en práctica con sus aplicaciones
y cualquier cosa estamos para servirles. No, recuerden darle like al video y nos estamos hablando. Muchas gracias.